Mi nombre es Wilmaily Rivera, yo le vengo a hablar sobre lo que es el pensar del hombre, junto con los compañeros Jorge Urbina, Jennifer Montero y Evelyn Escobar. El pensar del hombre. Son todas las materias y disciplinas que estudian el comportamiento y desempeño del hombre y del ser humano. Se interesan por el estudio de elementos vinculados a la religión, la comunicación, el arte, la cultura, lo cual forma parte de la historia. ¿De dónde origina este? El término humanismo data desde el siglo XV y el siglo XVI en Italia. Los maestros encargados de desempeñar lenguajes se les llamaban humanistas. Por otra parte, a mediados del siglo XIX, gracias al auge que alcanzó el método científico en ese entonces, intentó en vano aplicar la misma rigurosidad al estudio de las áreas sociales para ganarse la credibilidad de los destacados académicos de la época. Cuando hablamos de el pensar del hombre, también nos referimos a lo que es el conocimiento. Y el conocimiento son todos los hechos e información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. ¿Cómo se origina el conocimiento? Pues según el empirismo, el conocimiento se basa sobre las experiencias vividas. Un ejemplo es de repente cuando una persona ejerce de experiencia una carrera universitaria, pero no tiene un título, y puede saber hasta más que una persona que tiene una carrera universitaria. Pero ¿qué es la ventaja? Que tiene experiencia. La intelectualidad es una posición que se toma entre el empirismo y el racionalismo, que vendría siendo la corriente filosófica que acentúa el papel de la razón de la adquisición del conocimiento. Y el a priorismo vendría siendo esa parte intermedia entre el empirismo y el racionalismo. ¿Y qué es el a priorismo? Se define como el principio del conocimiento a priori, antes. Se hace con este conocimiento, se nace con este conocimiento. Es decir, son conductas o conocimientos, valga la redundancia, que no se necesita experiencia. Como lo son respirar, llorar o comer. Cuando nosotros estamos bebés, no necesitamos experiencia para hacer esto, es algo que es innato. La teoría del conocer es una parte importante de la filosofía, pero es difícil precisar cuál es el objeto y más aún cuándo son los resultados a los que se ha llegado en ella, sin indicar de antemano desde qué postura o concepción filosófica te está hablando. Sobre nociología pueden verse algunas indicaciones respecto a los diversos planteamientos filosóficos del problema del conocimiento y la relación de la denominación teoría del conocimiento con los otros términos como epistemología. En la parte de la teoría del conocer vamos a hablar sobre lo que es nociología. La nociología es una teoría del conocimiento que se basa en conocer la naturaleza, origen y los límites del mismo. Y la epistemología es el conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan el razonamiento y el aprendizaje. ¿Cuáles son los niveles del conocimiento? El empírico, como ya lo hablé, es basado en la experiencia. El filosófico es aquel que se encarga de los hechos. El científico tiene que conocer las raíces de los hechos. Y el teológico son todos aquellos libros religiosos que son aceptados por el ser humano, por el hombre. Tenemos algo que es una contradicción. Cuando hablamos de esto, hablamos de la paradoja. Es una contradicción. Hablando del hombre, nosotros experimentamos y vemos en los otros una ambigüedad. Vivimos momentos de entusiasmo, satisfacciones, etcétera. Al momento sentimos lo contrario, ira, sofocación, la vida sin sentido. Eso nos pasa al ser humano. De repente perdemos como esa razón de pensar. ¿Cuáles son las posibilidades del conocimiento? El escepticismo.
En este se reconoce la verdad absoluta de la metafísica, ético, religioso, metódico y sistemático. El dogmatismo. Aquí se habla de la teoría que ya existe previo del conocimiento. El subjetismo, concepto basado en que ningún conocimiento es absoluto porque éste varía según la persona en cuestión. Relativismo, se rechaza la verdad única y así defender que todo es según opiniones, circunstancias y principios morales. Entonces cabe destacar que cuando hablamos que una persona conoce, no simplemente estamos hablando porque esta persona es inteligente o lee. Sí, es válido, pero también es fundamental que esta persona pueda tener experiencias del mismo o sean hechos innatos. El conocimiento es muy importante porque el conocimiento es el ser, es lo que nos hace evolucionar como persona, y si no tuviéramos de hecho el conocimiento, fuéramos o estuviéramos perdidos en aquellas teorías que han venido basándose en que el ser humano ha venido evolucionando, y no es precisamente quizás eso, sino que el ser humano ha aprendido a conocer, a aprender, a pensar. Mi nombre es Enrique Urbina. Vengo a continuar con la exposición de mi amiga Wilmaile. Yo vengo a hablarles sobre la definición de ontología. Este estudia el ser en cuanto al ser. El interés por estudiar al ser se origina en la historia de la filosofía, cuando surge la necesidad de dar explicaciones racionales, no mitológicas, a los fenómenos del mundo físico. En la época medieval tiene como ocupación general el dogma cristiano, desarrollado por las partes de la Iglesia a partir de los textos sagrados. La disputa de los universales, surgida a raíz de la educación entre el dogma cristiano y la filosofía pagana. En la Edad Media, en ella surgieron las ciencias y los conocimientos empíricos. La metafísica se trata desde la razón y no es tan importante el que el ser, sino más bien cuál es la idea del ser. En la edad contemporánea, según Friedrich Nietzsche, es la transmutación de los valores de la cultura occidental. Según Heidegger, plantea preguntas como: ¿el ser algo constitutivo o fundamental de todo quehacer fisiológico? Xavier Zubiri, El hombre como animal, destacó esta manera de formular nuevas preguntas e ideas filosóficas. De acuerdo a esto, continuamos con la antropología, que es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas y culturales, como así también buscando el rango físico y no biológico. Este se desempeña en áreas física y biológica, arqueológica, lingüística y cultural. Según el empirismo, que es un conocimiento que se obtiene de la experiencia, este se puede adquirir mediante los sentidos y autoexperiencia íntima. ¿De acuerdo? Asimismo, el apriorismo define como el principio del conocimiento a priori es previo a toda experiencia. Es un conocimiento que se adquiere por instinto. De allí podemos colocar unos ejemplos como podría ser llorar, sonreír, sentimientos, movimientos musculares no involuntarios. Todas esas son experiencias absolutamente independientes del cuerpo. Tengo entendido, ya mi amiga Wilmaile les habló un poco sobre la posibilidad del conocimiento. Yo reconozco que he aquí una parte muy importante sobre esto, ya que sobre estos conceptos nosotros desempeñamos nuestra vida diaria. Según el escepticismo, aquí podemos reconocer una verdad absoluta sobre lo ético, religioso, moral, metódico y sistemático. Según el dogmatismo, podemos tener una teoría previa al conocimiento. Según el subjetivismo,
que es un concepto basado en el conocimiento absoluto, pero este varía según el cuestionamiento de cada persona. Yo puedo tener un concepto sobre algún tema, mi compañera Wilmailis puede tener otros, y de esa manera desarrollamos un subjetivismo para cualquier concepto que nosotros podamos desarrollar. El relativismo rechaza la verdad única y defiende según las circunstancias y opiniones y principios morales de cada persona. Es relativa la verdad que pueda ser para mí, como pueda ser para mi compañera Wilmailis o como para alguno de mis compañeros Jennifer o algunos. Tenemos ideas diferentes, entonces ahí somos relativos con respecto a los conocimientos que nosotros tenemos. Según el pragmatismo, podemos dar a conocer a través de este el conocimiento que se obtiene a través de una herramienta de trabajo, sea una unidad práctica, puede ser práctico, ¿de acuerdo? Según el criticismo, es un conocimiento sistemático que se basa en fundamentos del conocimiento. Nosotros sabemos que un teléfono funciona de cierta manera, pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de cómo armar el teléfono, cuáles son las piezas que lleva para ensamblarlo, ya nosotros tenemos un conocimiento fundamentado sobre eso, ¿de acuerdo? Ante la antropología surgen ciertas consecuencias. De estas podemos destacar que desarrollar teorías y corrientes, que ésta desarrolló teorías, corrientes y escuelas antropológicas, métodos y técnicas de investigación, y desarrolla diferentes ramas y subramas. Interacciona con los humanos y con otras especies, investigar cambios entre poblaciones humanas, dar en cuenta que los cambios en los aspectos biológicos del ser humano influyen a desarrollar diferentes puntos de vista ante la ciencia, la cultura y la sociedad. También son productos tanto como de condiciones, objetos o materiales como de construcción conceptual o simbólica. Y termino con lo que sería un concepto de epistemología. Es un conjunto de experiencias y sensaciones de reflexiones que nos conllevan al razonamiento y al aprendizaje. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesora. Muchísimas gracias. Hasta luego.